Atención. Respira profundo y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar va a estremecer cada fibra de tu ser. Hoy te traigo una verdad que muchos se niegan a aceptar, una revelación tan oscura y perturbadora que podría hacer temblar incluso al corazón más fuerte. Dicen que los ídolos son intocables, que siempre estarán ahí, sonrientes, hermosos, brillando como el sol que nunca se apaga. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad golpea con una fuerza brutal? ¿Qué sucede cuando el telón cae y detrás de la sonrisa perfecta descubrimos un abismo de dolor, soledad y silencios que gritan en la oscuridad? Muchos aseguran que Quantatl estaba viviendo su mejor momento. Las cámaras lo adoraban, las pasarelas lo veneraban, y sus actuaciones conquistaban cada rincón del planeta. Su rostro era sinónimo de perfección, sus ojos claros ocultaban mares infinitos de secretos y su sonrisa dibujaba sueños en los corazones de millones. Sin embargo, tras ese brillo cegador, se gestaba un final que nadie imaginó. Una caída silenciosa y devastadora, como una tormenta que se aproxima lenta, pero implacable. Dicen que todo comenzó con pequeñas señales, miradas perdidas en los sets de grabación, silencios prolongados durante entrevistas, ausencias misteriosas en eventos importantes. Nadie quería verlo, nadie quería creerlo. La industria turca del entretenimiento es cruel, devora almas y aplasta corazones, y Kwan lo sabía. Desde muy joven entendió que el precio de la fama era sacrificar parte de tu esencia, de tu libertad, de tu vida real. Mientras el público aplaudía, él se desmoronaba en privado, ahogado en un mar de presiones y expectativas imposibles. Pero aquí viene la primera gran reviravolta, cuando todos comenzaron a despedirse mentalmente de él, cuando los rumores sobre su retiro forzado se multiplicaban en redes y los titulares hablaban de un triste final, Kwan sorprendió al mundo con una confesión brutal. Reveló que, en realidad, estaba cansado de interpretarse a sí mismo, de ser ese ícono perfecto que todos esperaban. No era un adiós definitivo, sino un grito de libertad. Declaró que quería renacer, que deseaba reencontrarse con el hombre que había perdido en el camino, aquel joven soñador que amaba el mar, los caballos, y las noches silenciosas lejos de los focos. Pero la historia no termina ahí. Mientras muchos pensaban que Kwan se había retirado para siempre, él reapareció en un lugar inesperado, en pequeñas comunidades de Anatolia, enseñando teatro a niños y jóvenes sin recursos. Sí, el hombre que alguna vez brilló en las alfombras rojas más exclusivas del mundo ahora se encontraba entre el polvo, compartiendo risas puras y lágrimas sinceras. Fue ahí donde renació. Fue ahí donde comprendió que su verdadero propósito no era encantar multitudes, sino tocar almas, inspirar a quienes jamás tendrían la oportunidad de soñar tan alto como él. Esa segunda reviravolta dejó a todos sin palabras. Como un actor de su nivel, que podría vivir rodeado de lujos y aplausos eternos, prefería el anonimato, el silencio y el calor humano más auténtico. La respuesta la dio él mismo en una entrevista que rompió todos los esquemas. El éxito me dio todo, pero también me robó mi esencia. Encontré más felicidad en los ojos de un niño que en los flashes de 100 cámaras. Prefiero una sonrisa sincera que una ovación falsa. Y ahí surge la última y más poderosa reviravolta. Kwan no murió. No desapareció. Al contrario, renació en el corazón de cada persona que tocó con su arte, con su valentía, con su decisión de romper cadenas y reinventarse. Su final triste no era la muerte ni la decadencia, sino el fin de una vida superficial para comenzar una existencia real, profunda y llena de sentido. Hoy, su legado trasciende fronteras. Ya no es solo el galán de novelas, ni el modelo impecable que desfilaba para marcas millonarias. Ahora es símbolo de transformación, de autenticidad, de coraje para decir basta y buscar la verdadera felicidad. Su historia nos enseña que el verdadero final triste no es dejar de ser famoso, sino vivir toda la vida prisionero de una máscara. Así que, si alguna vez lloraste pensando que Quantatl había llegado a su final, hoy puedes respirar con alivio y, sobre todo, inspirarte. Porque su verdadera historia no es la de un hombre que se rinde, sino la de un alma que se libera y renace más fuerte que nunca. Si quieres conocer más historias impactantes como esta y seguir descubriendo los secretos más profundos detrás de tus ídolos favoritos, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Porque aquí no solo contamos noticias, aquí desnudamos almas. Orígenes e infancia de Quantatl, un niño que soñaba con el mar antes de ser devorado por los reflectores. Cuando uno escucha el nombre de Quantatl, la mente vuela automáticamente a imágenes de alfombras rojas, flashes incesantes y gritos histéricos de fanáticos que sueñan con tan solo rozar su mano. Sin embargo, antes de convertirse en el Brad Pitt turco, antes de brillar en cada pantalla y antes de ser nombrado el hombre más guapo de su país,
Existía un niño silencioso, inquieto y curioso que corría descalzo por las calles polvorientas de Adana, soñando con navegar mares infinitos y sentir la libertad en su piel. Juan nació el 27 de octubre de 1983 en Adana, una ciudad ardiente y fértil en el sur de Turquía, conocida por sus naranjos, sus kebabs legendarios y su gente cálida que abraza la vida con pasión. Desde pequeño, su mirada profunda y su sonrisa tímida conquistaban a todos los vecinos. Su madre, Nurten, era una mujer dedicada y sensible, que se desvivía por proteger la pureza de su hijo. Su padre, Erdem, un panadero trabajador y disciplinado, tenía un corazón blando escondido tras una mirada severa y unas manos endurecidas por la masa y el fuego del horno. La familia Tatlıtuğ vivía en una casa sencilla, llena de aromas a pan recién horneado y a dulces tradicionales que madre preparaba con amor casi sagrado. Para Juan, cada amanecer era un portal a la aventura. Saltaba de la cama, se ponía sus sandalias gastadas y salía a explorar las orillas del río Sellán, donde podía pasar horas imaginando que era un marinero valiente o un héroe que cruzaba océanos en busca de tesoros. El río no era solo agua para él, era un confidente silencioso, un espejo donde proyectaba sus sueños más locos, aquellos que jamás se atrevía a confesar en voz alta. Su padre, aunque rígido en apariencia, apoyaba sus fantasías en silencio. Decía poco, pero cada mirada que lanzaba al pequeño Juan mientras amasaba el pan decía más que 1000 palabras. Sigue soñando, hijo. El mundo es cruel, pero nunca te quites el derecho a imaginar. Su madre, en cambio, era la voz constante que lo impulsaba a estudiar, a ser disciplinado, a buscar siempre la excelencia. Era ella quien primero notó que el pequeño no era igual a los demás. Mientras otros niños jugaban fútbol o correteaban sin rumbo, Juan podía quedarse observando el cielo durante horas, descifrando figuras en las nubes y creando historias que solo existían en su mente. La adolescencia llegó como una tormenta. El pequeño soñador comenzó a estirarse, su cuerpo cambió drásticamente, y la belleza que sería su marca registrada empezó a emerger con una fuerza implacable. Sus compañeros lo miraban con envidia y admiración, las niñas se sonrojaban y cuchicheaban a sus espaldas. Sin embargo, él seguía siendo aquel niño interior, un tanto introvertido y sensible, que encontraba refugio en los libros, en la música melancólica turca y en las caminatas solitarias a la orilla del río. No todo era color de rosa. Detrás de las paredes de la casa, la familia atravesaba dificultades económicas severas. Los gastos crecían, el horno del padre a veces no producía lo suficiente, y los días de fiesta se convertían en una mezcla amarga de esperanza y resignación. Juan aprendió pronto a cargar silencios pesados, a soportar las miradas preocupadas de sus padres y a ayudar en lo que pudiera, aun cuando su verdadero deseo era escapar, subirse a un barco invisible y perderse en el horizonte. Fue en esos años de infancia donde comenzó a gestarse el hombre resiliente y fuerte que el mundo conocería más tarde. Aprendió el valor del esfuerzo, la dignidad en el trabajo humilde y el arte de esconder el dolor tras una sonrisa amable. La vida le enseñó a ser agradecido, a cuidar cada pedazo de pan, a valorar la honestidad y a no olvidar nunca de dónde venía, aunque un día las luces lo deslumbraran. Su abuelo materno, un inmigrante bosnio, también jugó un papel crucial en su formación. Era un hombre de historias interminables, un poeta no reconocido que recitaba versos sobre guerras, exilios y amores imposibles. Cada tarde, Juan se sentaba a sus pies para escuchar relatos que le hacían viajar a tierras lejanas, sentir el rugido de los cañones, el olor a pólvora y la brisa fría de los Balcanes. De ahí nació su pasión por el drama, por el arte de narrar emociones, de vivir vidas ajenas y meterse en almas rotas. Entre los muros de su hogar, mientras el pan se doraba en el horno y la radio sonaba canciones tristes, Juan forjó un corazón enorme, tan frágil como valiente. La combinación de sensibilidad y fuerza se volvió su sello único, una mezcla explosiva que lo catapultaría al estrellato años después, pero que al mismo tiempo lo haría vulnerable a la soledad y la presión brutal de ser siempre el perfeccionista, el impecable, el inalcanzable. Muchos años después, cuando ya era famoso y sus fotos adornaban vallas publicitarias por todo Estambul, él confesó en una entrevista que si pudiera volver a un solo momento de su vida, elegiría sin dudar aquellas mañanas de infancia en Adana, con el olor a pan, el murmullo del río y los cuentos infinitos de su abuelo. Porque ahí era verdaderamente libre, ahí era solo un niño con el corazón lleno de sueños, sin máscaras, sin presiones, sin aplausos falsos. Así fue como nació y creció Juan Tatlıtuğ, el niño que soñaba con el mar antes de que el mundo lo devorara con su hambre insaciable de ídolos perfectos. Porque detrás de cada estrella hay un niño, y ese niño, aunque parezca enterrado, siempre está ahí, esperando ser recordado y abrazado. Juventud y formación artística.
la metamorfosis silenciosa de un soñador atrapado en su propio reflejo. Tras aquellos primeros años marcados por la sencillez, el aroma a pan y los cuentos del abuelo, Juan comenzó a sentir el vértigo de la adolescencia, esa etapa confusa en la que uno empieza a pelear con su propio reflejo y a preguntarse qué lugar ocupa en el mundo. Mientras sus amigos soñaban con ser futbolistas famosos o abrir pequeños negocios familiares, Juan tenía una relación casi mística con el mar, con el arte y con la necesidad incontrolable de explorar su identidad más allá de lo que los otros esperaban de él. Durante esos años, la familia Tateltu tomó la difícil decisión de mudarse a Estambul, la ciudad que vibra como un corazón gigante, que mezcla lo antiguo y lo moderno en un suspiro. Fue un cambio brutal para un chico acostumbrado a la calma de Adana, al murmullo del río y a los abrazos cálidos de sus vecinos. Estambul era otra bestia, calles abarrotadas, luces enceguecedoras, voces que rebotaban en cada esquina y una competitividad feroz que podía devorar hasta el alma más fuerte. En el colegio nuevo, Juan sintió por primera vez el peso real de su apariencia. No era solo el niño guapo de la cuadra, ahora era el chico perfecto, el que hacía que las miradas se giraran, el que despertaba suspiros y envidias a partes iguales. Para un joven sensible como él, esa atención no era un regalo, sino una carga incómoda. Detrás de cada sonrisa que le dirigían, él escuchaba cuchicheos venenosos, sentía puñaladas de celos y se refugiaba en un silencio que empezó a convertirse en su escudo. Sin embargo, su físico no tardó en llamar la atención de los cazatalentos de modelaje. Fue casi por accidente, un amigo de la familia, al ver su altura imponente, su rostro cincelado como estatua griega y su magnetismo natural, insistió en llevarlo a un casting. Juan dudaba, no se sentía parte de ese mundo superficial y frío, pero la necesidad económica de la familia pesaba como un yugo invisible. Aquello que empezó como una prueba tímida se transformó en un torbellino. En poco tiempo, se convirtió en uno de los modelos más solicitados de Turquía. Los pasillos de las pasarelas se convirtieron en su nueva casa, los focos en su nueva luna, y las cámaras en sus nuevos confesores silenciosos. Cada paso que daba sobre una pasarela era una pequeña muerte y un pequeño renacer. Mataba al niño que soñaba con el río y nacía el ídolo que debía ser fuerte, impoluto, inquebrantable. La moda le dio fama, dinero y una nueva identidad, pero también le robó horas de inocencia y le tatuó el alma con soledad y presión. Mientras tanto, en el fondo de su corazón, se gestaba otra pasión, la interpretación. Desde pequeño, cuando escuchaba los relatos de su abuelo o cuando se perdía en su propio mundo en Adana, Juan había sentido el llamado profundo de las historias, de meterse en pieles ajenas. De vivir 1000 vidas en una sola existencia. Fue ese amor silencioso por el arte dramático el que comenzó a golpear con fuerza durante su juventud, justo cuando todos lo encasillaban como el modelo perfecto. Se inscribió en cursos de actuación casi en secreto, como quien guarda un tesoro frágil lejos de los curiosos. Estudiaba con maestros estrictos, absorbía cada técnica, cada lección sobre control corporal, manejo de voz, respiración, conexión emocional. Su disciplina, forjada en la infancia, se convirtió en su mayor arma. Mientras otros estudiantes se rendían ante las dificultades, él pasaba noches enteras frente al espejo, practicando monólogos que nadie escuchaba, perfeccionando gestos, llorando en silencio, abrazando cada emoción como si fuera una revelación sagrada. Su familia observaba con una mezcla de orgullo y temor. La madre, que siempre soñó con verlo seguro, temía que el mundo cruel de la actuación terminara de devorar a su hijo. Su padre, aunque callado, empezó a entender que el fuego que ardía en los ojos de Juan no se apagaría nunca. No era un simple capricho, era una necesidad vital, tan urgente como respirar. Los años siguientes fueron un huracán. Juan se debatía entre desfiles internacionales, sesiones fotográficas interminables y clases de teatro que lo vaciaban y lo llenaban al mismo tiempo. Vivía con el corazón dividido, por un lado, el joven obligado a sonreír y vender una imagen perfecta, por el otro, el artista que deseaba romperse en 1000 pedazos sobre un escenario y renacer ante cada aplauso real. Poco a poco, fue ganándose el respeto de sus maestros y compañeros. Se dieron cuenta de que no era solo una cara bonita. Había fuego en su interior, un fuego alimentado por años de silencios, por tardes junto al río Sellán, por las historias trágicas de su abuelo, por la dureza de un padre panadero y la ternura vigilante de una madre que nunca dejó de soñar. Su formación artística fue un campo de batalla donde tuvo que pelear contra sus inseguridades, contra los estereotipos, contra el peso monstruoso de ser el más guapo y no ser tomado en serio. Cada lágrima que derramó en los ensayos fue una cicatriz invisible que lo preparó para la vida brutal que le esperaba en la pantalla. Cuando finalmente dio el salto a la actuación profesional,
Nadie imaginaba que ese joven modelo lograría desarmar a millones con una sola mirada. Había aprendido a controlar cada músculo, cada silencio, cada pausa, cada respiración. Ya no era solo el ídolo de pasarela, ahora era un intérprete capaz de encender hogueras en los corazones y romperlos con una sola frase. Así se forjó Quanta Teltu durante su juventud, un guerrero silencioso, un escultor de emociones, un joven que se atrevió a romper la cárcel dorada que el mundo le había construido para buscar la verdad que ardía dentro de su alma. Porque antes de ser el fenómeno mundial, antes de enamorar cámaras y ganar premios, fue un muchacho temeroso que decidió arriesgarlo todo por el arte, por la honestidad y por esa sensación salvaje de sentirse vivo en cada interpretación. Primeros pasos profesionales, el salto al vacío que transformó al modelo en actor y al hombre en mito. La decisión de dar el salto definitivo a la actuación no fue un simple paso para Quanta Teltu, fue más bien un salto a vacío, un acto de fe que solo alguien con un fuego interno incontenible se atrevería a realizar. Después de haber conquistado las pasarelas, las portadas de revistas y los anuncios más codiciados, cualquier otro joven en su posición se habría conformado con seguir cosechando fama y dinero fácil. Sin embargo, para él, aquello no era suficiente. Su corazón pedía algo más, algo que ni las luces, ni las cámaras, ni los contratos millonarios podían ofrecerle: el arte puro, la catarsis, la posibilidad de vivir 1000 vidas en una sola. El primer gran quiebre llegó cuando fue elegido para protagonizar la serie Gumuz, conocida internacionalmente como Noor. En aquel entonces, muchos dudaban de su capacidad actoral. Los críticos lo señalaban como otro modelo que quiere actuar, una figura bonita sin sustancia ni formación real. Pero Quan estaba decidido a demostrar que no era solo un rostro perfecto. Se encerró durante semanas con guiones, estudiando cada línea, analizando cada pausa, desmenuzando cada emoción con una intensidad casi obsesiva. El papel de Mehmet en Gumuz se convirtió en su pasaporte a una nueva vida. No solo marcó el comienzo de su carrera actoral profesional, sino que también fue el detonante que lo lanzó al estrellato internacional. La serie fue un fenómeno inesperado, especialmente en el mundo árabe, donde se transmitía con devoción casi religiosa. Las calles se vaciaban cuando salía un nuevo episodio, los cafés se llenaban de gente que discutía cada gesto, cada lágrima, cada mirada de Mehmet. Sin quererlo, Quan se transformó en un símbolo de amor, de ternura y de tragedia. Pero detrás de las cámaras, el proceso fue una tortura dulce. Cada día de grabación era un campo de batalla. Se enfrentaba a sus propias inseguridades, a la presión brutal de la industria y a la sombra de ser visto como un intruso en el mundo de los actores. Hubo noches en las que se desmoronaba en el silencio de su apartamento, dudando de sí mismo, temiendo no estar a la altura de las expectativas que el mundo había depositado sobre sus hombros. Sin embargo, cada lágrima derramada fortalecía su espíritu. En el set, sus compañeros comenzaron a notar la seriedad con la que se tomaba cada escena. No era solo un chico bonito improvisando emociones. Quan llegaba temprano, se quedaba hasta tarde, repasaba sus líneas una y otra vez, escuchaba consejos, pedía críticas, se humillaba en el mejor sentido de la palabra, dejando el ego fuera y entregándose por completo al arte. Después del éxito arrollador de Gumuz, comenzaron a llegarle nuevas oportunidades. Fue entonces cuando decidió aceptar el papel en Menekşe y Lealil, donde interpretó a un joven enamorado que huye con su amada para escapar de un matrimonio forzado. Esta serie profundizó aún más su capacidad actoral, pues tuvo que explorar el dolor, el sacrificio y la vulnerabilidad extrema. Fue allí donde mostró al público que podía llorar de verdad, que podía desgarrarse y reconstruirse en una misma escena. La crítica empezó a rendirse ante la evidencia: Quan no era un simple modelo jugando a ser actor. Era un intérprete nato que había nacido para contar historias, para romper corazones y sanarlos al mismo tiempo. Cada nuevo proyecto era un paso firme hacia el respeto y el reconocimiento que tanto anhelaba. En 2009 llegó otro de sus grandes desafíos, Aşk Memnu, Amor Prohibido, donde interpretó a Belul, un personaje complejo, atrapado en una relación prohibida y lleno de contradicciones morales. Fue este papel el que consolidó su estatus como actor de primer nivel y lo catapultó a un nuevo nivel de fama. Dejó de ser el chico bonito para convertirse en el actor que redefine la masculinidad turca. En Belul, Quan canalizó todas las dudas, miedos y heridas que había acumulado desde su infancia. Cada mirada que lanzaba en pantalla era un espejo de sus propias batallas internas. Los productores, directores y críticos empezaron a reconocer su entrega total, su disciplina inquebrantable y su capacidad para sumergirse completamente en los personajes. A partir de ahí, las ofertas llovían: dramas históricos, thrillers psicológicos, historias de amor imposible.
Cada nuevo proyecto era una oportunidad de reinventarse, de sanar, de demostrar que la belleza puede ser un arma peligrosa si se combina con el talento y el coraje emocional. Al mismo tiempo, el público comenzó a verlo de manera distinta. Ya no solo era el galán idealizado, era el hombre real, el que podía transmitir dolor, el que mostraba fracturas profundas detrás de la perfección física. Muchas personas se sintieron identificadas con sus personajes porque vieron en ellos la humanidad que tanto escasea en el mundo del espectáculo. Esos primeros pasos profesionales fueron para Kwan una escuela brutal, un rito de iniciación donde tuvo que morir y renacer en cada proyecto. Fue el periodo donde aprendió que el arte no solo exige talento y disciplina, sino también el valor de desnudarse frente al mundo, de aceptar el rechazo, de resistir la tentación de quedarse en la zona cómoda y de abrazar el vértigo de la autenticidad. Así empezó Kwan Tateltu su verdadero viaje, un camino doloroso y brillante que lo transformó de modelo a actor, y de actor a símbolo viviente de transformación y coraje. Porque cada primer paso que dio en su carrera profesional no fue solo hacia el escenario o la cámara, sino hacia sí mismo, hacia el descubrimiento de un alma que jamás dejaría de buscar la verdad. Fama y éxito internacional, el precio dorado de una vida expuesta y el eco silencioso de millones de almas. Cuando Kwan Tateltu interpretó a Belul en Ask Memnu, el mundo entero cambió la forma de verlo. Aquello no fue solo un papel más en su carrera, fue la chispa que encendió un fuego incontrolable en el corazón de millones de personas. De pronto, las fronteras se borraron, los idiomas se mezclaron y los ojos del mundo se volcaron hacia aquel joven turco que parecía arrancado de un sueño imposible. Las revistas comenzaron a llamarlo el hombre más hermoso del planeta, y sus redes sociales explotaron en un frenesí de declaraciones de amor, lágrimas, fantasías y promesas imposibles. Su fama traspasó las calles polvorientas de Adana, los muros de Estambul y los límites invisibles de Turquía. Empezaron a llegarle invitaciones para entrevistas en cadenas internacionales, propuestas para protagonizar películas en Europa y Asia, ofertas de marcas globales que querían capturar un fragmento de esa perfección misteriosa. Kwan ya no era solo un actor local, se había convertido en un fenómeno global, un símbolo que representaba no solo la belleza turca, sino una nueva forma de masculinidad, sensible, vulnerable y profunda. Pero detrás del brillo y los aplausos, la fama era un monstruo de 1000 cabezas. Los paparazzis empezaron a acechar cada rincón de su vida. Ya no podía caminar por la calle sin sentir la presión de cientos de ojos, ni sentarse en un café sin que alguien tratara de capturar su mirada con un celular. Aquellas noches solitarias junto al río Seyán parecían ahora un recuerdo borroso, casi irreal. La libertad se desvanecía como arena entre los dedos. La presión emocional se hizo insoportable. Cada éxito traía consigo nuevas expectativas imposibles. Las productoras exigían más, el público pedía más, los críticos querían verlo desangrarse en cada personaje. Mientras el mundo gritaba su nombre con devoción, Kwan se encontraba en la cima más fría y solitaria de la montaña. Para él, el éxito no era solo alfombras rojas y trofeos relucientes, eran noches sin dormir, crisis de identidad, peleas internas y lágrimas derramadas en habitaciones silenciosas. Sin embargo, también hubo momentos de magia pura. Cuando viajó por primera vez a Medio Oriente, descubrió el amor casi religioso que le profesaban millones de fanáticos. Mujeres y hombres por igual se desmayaban, gritaban, lloraban, tocaban su coche como si se tratara de un objeto sagrado. En esos instantes, Kwan sintió el peso real de lo que significaba ser un ícono, no era solo actuar, era ser esperanza, consuelo, fantasía y escape para quienes vivían realidades grises y necesitaban un milagro visual para seguir adelante. Con cada proyecto, su arte crecía. En Kusei Gunei, dio vida a un personaje mucho más duro y torturado. Kusei, un joven rebelde y salvaje con un pasado doloroso. Este papel le permitió demostrar un rango actoral sorprendente. Los críticos internacionales que alguna vez dudaron de él tuvieron que rendirse ante su capacidad para transformarse en una bestia herida, en un guerrero roto y al mismo tiempo tierno. Fue en esa serie donde el mundo entero descubrió que Kwan no solo era un rostro bonito, era un actor capaz de sostener el peso de la tragedia y convertirla en arte. Las distinciones comenzaron a llegar, premios nacionales, reconocimientos internacionales, homenajes en festivales. Su nombre empezó a figurar en listas de los hombres más influyentes, los más atractivos, los más queridos, consolidando su reinado en un pedestal que parecía inquebrantable. Pero la fama no vino sola, lo acompañaban rumores, traiciones, y un ejército de miradas que lo juzgaban en cada paso. Las marcas de lujo peleaban por tenerlo como imagen. Los diseñadores soñaban con verlo usando sus trajes en Cannes o en Venecia. Directores europeos y asiáticos se lo disputaban como si fuera un trofeo viviente.
Pero Kwan, fiel a su esencia, siempre fue selectivo, buscando proyectos que lo desafiaban emocionalmente, aunque significara decir no a cifras astronómicas. Mientras su rostro aparecía en portadas y vallas publicitarias de Dubái a París, Kwan se refugiaba en el arte para no perderse a sí mismo. La fama era una tormenta constante, y la única forma de no naufragar era aferrarse a la verdad de sus personajes, a la honestidad de cada lágrima y cada silencio. Aún en sus momentos más oscuros, nunca dejó de buscar la autenticidad, como si cada papel fuera una balsa para mantenerse a flote en un océano de expectativas y presiones. No obstante, cada vez que subía a un escenario o se paraba frente a una cámara, su espíritu brillaba. Sus ojos hablaban idiomas secretos, sus gestos eran poemas silenciosos, sus miradas contaban historias que las palabras nunca podrían traducir. Esa fue la magia que hizo que millones se enamoraran no solo de su belleza, sino de su humanidad desbordante. La fama y el éxito internacional de Kwan Tattletoo no fueron un destino fácil ni un viaje sin cicatrices. Fue una travesía marcada por victorias brillantes y abismos profundos, por gritos de adoración y noches de soledad absoluta. Él aprendió a sobrevivir en la cima, entendiendo que cada aplauso es efímero y cada crítica, un reflejo distorsionado del miedo ajeno. Así, mientras el mundo lo aclama y lo idolatra, él sigue caminando por dentro, buscando ese niño que se perdía en el río Sellán, tratando de recordar el sabor de los panés de su padre y el sonido dulce de los cuentos de su abuelo. Porque el verdadero éxito, el que no se mide en premios ni en cifras de audiencia, es el que te permite seguir siendo tú, aunque el mundo entero quiera convertirte en un dios de mármol. Vida personal y matrimonial, el refugio silencioso donde el ídolo deja de ser mito y vuelve a ser humano. Detrás del brillo cegador de los reflectores, de las miradas hambrientas de millones y del murmullo constante de la fama, existe un espacio íntimo, sagrado, casi inaccesible, donde Kwan Tattletoo deja de ser un dios de mármol para volver a ser un hombre de carne y hueso. Su vida personal, cuidadosamente protegida y celosamente guardada, ha sido durante años un territorio misterioso, un jardín secreto que pocos han podido siquiera vislumbrar. Muchos no saben que, a pesar de la fama abrumadora y de los contratos millonarios, Kwan siempre soñó con tener un hogar sencillo, donde pudiera escuchar el canto de los pájaros al amanecer y el silencio suave de la noche sin cámaras ni flashes. Un lugar donde pudiera caminar descalzo, dejarse el cabello despeinado y abrazar sin máscaras ni poses a quien realmente ama. Fue en 2016 cuando su vida dio un giro inesperado y definitivo. Se casó con Basak Diser, una mujer que, para muchos, no era solo su esposa, sino el ancla que lo mantenía conectado a la tierra firme cuando las olas de la fama amenazaban con arrastrarlo al abismo. Basak, estilista y diseñadora de moda, era ya reconocida en el medio artístico, pero su personalidad discreta, elegante y profundamente empática la convirtió en el complemento perfecto para el alma inquieta y compleja de Kwan. Su relación no fue un cuento de hadas fácil. Desde el inicio, la pareja fue blanco de miradas inquisidoras y juicios implacables. Había quienes afirmaban que Basak no era suficiente para alguien tan admirado, quienes criticaban cada uno de sus gestos, quienes analizaban cada aparición pública buscando grietas donde sembrar dudas y rumores. Sin embargo, contra todo pronóstico, ambos construyeron un vínculo blindado, basado en la confianza absoluta y en la complicidad silenciosa que solo quienes se aman profundamente pueden entender. Kwan ha declarado en contadas y valiosísimas entrevistas que Basak es su mayor refugio. Con ella puede llorar sin miedo, reír sin medida y mostrarse vulnerable sin el temor a ser devorado por el ojo público. Ella, por su parte, se convirtió en su confidente, en la mujer que lo escucha cuando el peso del mundo lo dobla, que lo toma de la mano cuando la soledad lo visita y que celebra cada pequeño triunfo como si fuera el primero. En sus miradas se nota una conexión que va más allá de las palabras. Durante las pocas apariciones públicas que hacen juntos, basta observar la forma en que Kwan la observa, como si cada instante con ella fuera un regalo inmenso. Ella, por su parte, siempre firme y elegante, se convierte en su escudo invisible, la guardiana silenciosa de su alma. El matrimonio para Kwan no fue una simple formalidad ni un evento social para adornar revistas, fue un acto de rebeldía contra la superficialidad que lo rodeaba, un compromiso profundo con la autenticidad y con la vida real, esa que no necesita aplausos ni likes para sentirse plena. Al casarse con Basak, Kwan eligió la intimidad sobre el espectáculo, la ternura sobre la vanidad, la paz sobre el ruido ensordecedor del éxito. En 2022, la pareja vivió una de las etapas más emotivas y transformadoras de su vida, el nacimiento de su primer hijo. Para Kwan, la paternidad no fue solo un nuevo rol, fue una revelación, una oportunidad para reconciliarse con el niño interior que alguna vez fue, aquel que corría libre por Adana y soñaba con mares infinitos.
El nacimiento de su hijo reavivó en él la capacidad de asombro, la necesidad de proteger, de enseñar y de amar sin condiciones. Desde entonces, Quan se ha mostrado aún más reservado. Si antes ya cuidaba con celo su vida personal, la llegada de su hijo lo llevó a levantar muros aún más altos, convencido de que la verdadera felicidad habita lejos de los focos y los titulares. Aquellos que han tenido la fortuna de verlo en momentos íntimos cuentan que su mirada se suaviza cuando tiene a su hijo en brazos, que su sonrisa se vuelve más honesta, más pura, más parecida a aquella que tenía cuando era un niño en Adana. Su vida matrimonial, lejos de ser un cuento color de rosa inmaculado, también ha enfrentado pruebas y tormentas. Como toda pareja real, han tenido desacuerdos, silencios dolorosos, y momentos en los que el cansancio emocional parecía ganar terreno. Pero cada crisis se convirtió en una oportunidad para fortalecer la unión, para volver a elegir el amor incluso en los días grises. A diferencia de muchos colegas suyos, Quan siempre se negó a convertir su vida privada en mercancía. No vendió exclusivas de su boda, no permitió que los medios invadieran la llegada de su hijo, no alimentó el circo mediático que tanto daño hace a las almas sensibles. Él entendió, quizá como pocos, que la fama se alimenta del morbo, pero la verdadera vida necesita silencio, cuidado y raíces profundas. Hoy, en la intimidad de su hogar, Quan se permite ser solo un hombre, padre, esposo, amigo. Allí, sin cámaras ni directores, se reconcilia con cada parte rota de su pasado, se cura las heridas que la fama abrió y se abraza con el amor que eligió, lejos de las máscaras y de las expectativas ajenas. Así es la vida personal y matrimonial de Quan Tatl-Tu, un refugio cálido en medio de un mundo frío, un poema escrito en miradas y silencios compartidos, un espacio donde el ídolo se convierte en hombre y el hombre, por fin, encuentra la paz que tanto buscó entre el ruido y las luces del espectáculo. Caídas y crisis profundas, los abismos silenciosos que forjaron la grandeza de Quan Tatl-Tu. Mientras el mundo entero veía en Quan Tatl-Tu a un ser casi celestial, inalcanzable, dueño de una belleza sobrehumana y una carrera impecable, pocos imaginaban que detrás de cada paso firme, de cada mirada intensa y de cada sonrisa encantadora se escondían abismos oscuros y silenciosos que lo acompañaban como sombras invisibles. La historia oficial hablaba de éxitos arrolladores, premios relucientes y un magnetismo que derretía fronteras, pero en su intimidad, Quan luchaba diariamente contra fantasmas que lo devoraban en la penumbra. Desde los primeros días de su carrera, la presión comenzó a infiltrarse como veneno lento. El joven que alguna vez corría libre por las orillas del Seyhan empezó a sentir el yugo brutal de un mundo que no perdona errores, que exige perfección absoluta y que se alimenta de cada mínima grieta. Cada mañana era un ritual casi militar, despertar temprano, revisar el cuerpo frente al espejo, preparar la mente para las críticas, las miradas invasivas y las expectativas imposibles. Las primeras crisis profundas llegaron con la fama explosiva de Gumus y Ask Memnu. Quan se vio de pronto convertido en un fenómeno mundial, sin margen para el error. En cada entrevista sentía el peso de millones de ojos esperando una frase perfecta, un gesto amable, una emoción que reafirmara la fantasía colectiva. Si algún día no sonreía, era arrogante, si guardaba silencio, ingrato, si mostraba vulnerabilidad, débil. Internamente, comenzó a sentirse como un producto, un muñeco hermoso fabricado para satisfacer las expectativas ajenas. Empezó a tener ataques de ansiedad en la madrugada, despertaba empapado en sudor, con el corazón desbocado, sintiendo que no podía respirar. En esos momentos oscuros, la única salida era caminar solo por las calles silenciosas o encerrarse en el baño y llorar en silencio para no preocupar a su familia. El estrés continuo impactó directamente en su salud. Durante uno de los rodajes más exigentes, su cuerpo empezó a resentir la presión acumulada, dolores musculares, insomnio crónico, pérdida de peso repentina. Su círculo cercano empezó a notar que algo estaba mal. La familia y Basak, su esposa, se convirtieron en testigos silenciosos de su derrumbe interno. Veían como aquel hombre fuerte y luminoso se fragmentaba lentamente, como un cristal hermoso que se cuartea en la noche más fría. El público, por supuesto, no tenía idea de nada. Los medios seguían publicando fotos perfectas, cubriendo su rostro con filtros dorados, creando una ilusión intocable. Sin embargo, detrás de cada gala, Quan volvía a casa abatido, preguntándose si valía la pena, si el precio del aplauso era demasiado alto, si en algún rincón quedaba aún ese niño que soñaba con mares infinitos. Una de las crisis más profundas que enfrentó fue cuando, tras un rodaje particularmente intenso, comenzó a cuestionar su vocación. Pensó en retirarse. Sentía que ya no tenía nada que ofrecer, que había perdido la esencia, que el arte se había convertido en una cadena más que en una vía de libertad.
Se alejó durante meses de los sets, de las entrevistas y del mundo exterior. Pasaba días enteros sin hablar con nadie, meditando frente al mar, tratando de reconciliarse con un alma que se sentía mutilada. Durante ese tiempo, Quan se enfrentó a su soledad más brutal. Era un viaje interior doloroso, una expedición a las cavernas más oscuras de su mente. Recordaba su infancia, las historias de su abuelo, los panés de su padre, las caricias silenciosas de su madre, y se preguntaba en qué momento se había convertido en una marioneta atrapada en un escenario infinito. Sin embargo, esas caídas no fueron en vano. Cada crisis, cada noche interminable, cada lágrima silenciosa fue un ladrillo en la construcción de su verdadera fortaleza. Descubrió que solo podía sanar si dejaba de intentar complacer a todos, si se permitía fracasar, si aceptaba que no era un héroe indestructible sino un hombre profundamente humano, lleno de miedos y dudas. La terapia, el amor incondicional de Basak y el nacimiento de su hijo fueron claves en su resurrección. Encontró en la paternidad una luz inesperada, una razón para renacer, para volver a amar el mundo a través de los ojos puros de un niño. Poco a poco, Quan emergió de sus propias cenizas. Regresó al arte no como una obligación ni como una cárcel, sino como una elección consciente y amorosa. Volvió a actuar por placer, a elegir proyectos que le hablaban al alma, a decir no sin miedo a decepcionar. Aprendió a vivir con menos ruido, a dejar que las máscaras se desmoronaran y a mostrar su fragilidad como un acto de valentía. Hoy, cuando camina sobre alfombras rojas, detrás de cada paso elegante y cada mirada hipnotizante, hay cicatrices profundas, heridas que nunca cerrarán del todo, pero que ya no le pesan como antes. Ahora son medallas invisibles, testigos silenciosos de una guerra interior ganada con dolor, sudor y lágrimas. Así fueron las caídas y crisis profundas de Quan Tattletoo. No fueron simples tropezones, sino terremotos que sacudieron los cimientos de su alma y lo obligaron a reconstruirse desde el polvo. De esas ruinas emergió un hombre más sabio, más real, más completo, un hombre que entiende que la verdadera grandeza no está en la perfección sino en la capacidad de abrazar el caos, amar las grietas y seguir adelante con el corazón abierto. Polémicas y confesiones íntimas. Aunque Quan Tattletoo siempre ha sido extremadamente cuidadoso con su imagen y su vida privada, eso no lo eximió de verse envuelto en ciertas polémicas y rumores. Desde el inicio de su carrera, la prensa turca, conocida por su hambre insaciable de escándalos, lo persiguió intentando descubrir secretos oscuros o aventuras prohibidas. Hubo titulares que aseguraban que mantenía romances secretos, que tenía disputas irreconciliables con colegas o que sufría crisis de identidad más graves de lo que admitía públicamente. Sin embargo, Quan siempre optó por el silencio como su escudo más fuerte. En las pocas ocasiones en las que decidió abrir su corazón, confesó sentirse agotado por la necesidad de aparentar fortaleza constante. Admitió que detrás de su físico impecable y su éxito brillante, existía un hombre roto en muchas etapas, un hombre que sintió miedo al fracaso y al abandono, que lloró en habitaciones oscuras y que dudó de su propósito. Su mayor confesión íntima fue reconocer públicamente que no le interesa complacer a todos, que aprendió a decir no y que prefiere la paz mental sobre la aprobación multitudinaria. Esta declaración no solo sorprendió a sus seguidores, sino que también inspiró a muchos a buscar su autenticidad, aunque eso signifique decepcionar expectativas ajenas. Superación y redención. Tras tantas caídas y noches sin luna, Quan encontró su propia manera de renacer. No fue en los premios ni en los contratos millonarios, sino en la simplicidad de su hogar, en el amor incondicional de Basak, y sobre todo, en la mirada inocente de su hijo. Ser padre lo transformó, lo obligó a enfrentar su niño interior y a sanar viejas heridas que llevaba arrastrando desde Adana. La terapia, la introspección profunda y el arte como refugio fueron sus armas para superar la oscuridad. Empezó a elegir proyectos que hablaban a su alma, a conectar con personajes que le permitían sanar en cada escena. Entendió que su mayor redención no era conquistar más premios, sino reencontrarse con el hombre auténtico que había soñado ser cuando era niño. Hoy, se muestra más sereno, más selectivo y más en paz consigo mismo. Ya no busca validación, busca conexión. Su vida es un testimonio viviente de que la verdadera grandeza no está en no caer, sino en aprender a levantarse con dignidad y amor propio. Legado y presente. Hoy, Quan Tattletoo es mucho más que un actor o un modelo. Se ha convertido en un símbolo de transformación, de humanidad profunda y de coraje emocional. Su legado no se mide únicamente en números de audiencia o en estatuillas brillantes, sino en las almas que ha tocado con sus personajes y en las vidas que ha inspirado a buscar autenticidad. Continúa actuando, pero con un enfoque renovado, solo elige proyectos que lo desafíen y lo hagan crecer. Además,
Dedica tiempo a actividades filantrópicas y a compartir el arte con nuevas generaciones, especialmente en comunidades menos privilegiadas. Su historia ya no es solo la del hombre más guapo, sino la de un artista que se atrevió a despojarse de sus máscaras y abrazar su vulnerabilidad. Hoy, vive con la certeza de que, aunque el mundo quiera convertirlo en un mito perfecto, él sigue siendo aquel niño de Adana que soñaba con el mar y buscaba en cada ola un pedazo de libertad. Su presente está lleno de calma, autenticidad y un amor profundo por la vida real, esa que no se ve en los focos ni se mide en titulares. Final. La historia de Quanta Teltu no es solo la de un actor guapo que conquistó el mundo, es la de un hombre que se atrevió a mirar sus sombras, a caer y levantarse, a elegir el amor y la autenticidad por encima de los aplausos vacíos. Hoy, vive lejos del ruido, abrazando a su familia, disfrutando de su arte de forma libre y sincera. Juan nos enseña que el verdadero éxito no se mide en premios ni en seguidores, sino en la paz que uno siente al acostarse cada noche sabiendo que vive fiel a sí mismo. Como productor del video, mi sincera y humilde opinión, de corazón. Para mí, Quanta Teltu es un ejemplo de valentía emocional. Más allá de su físico y su fama, admiro su capacidad de mostrarse vulnerable, de aceptar sus crisis y de transformarlas en arte. Su historia inspira a todos a buscar la verdad interior y a entender que detrás de cada ídolo hay un ser humano real, lleno de miedos, sueños y cicatrices.